Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy os traigo un pequeño estudio de una pintura. Esta pintura es de un pintor francés que se llama Bouguereau y en este caso he escogido solo un pequeño fragmento. Aquí veis la imagen, ¿no? El cuadro se llama Una mujer defendiéndose de Eros. Y aunque la imagen tiene muchas cosas, lo más importante o lo que en mi estudio quiero destacar es ver o intentar reproducir la manera en que el pintor ha pintado la piel. Así, practicar los tonos de piel y sobre todo el modelaje me va a ayudar a mejorar en futuros proyectos. Empezamos haciendo el dibujo. He intentado hacer un dibujo preciso, pero tampoco demasiado detallado, porque como vamos a pintar encima, tampoco quiero que el dibujo me condicione demasiado. Y antes de ponernos a pintar, voy a hacer los tonos de piel. Hago una escala de valores con un tono de piel neutro, que creo que es el que me va a ayudar, y esta escala la hago con 9 valores. En la descripción os dejaré los colores que he usado para que así podáis saber exactamente cuáles son. Antes de pintar siempre hago este tipo de escala y intento conseguir un color neutro con 9 valores. Estos valores son 3 para las sombras, que son los que estoy haciendo ahora. En estos intento no añadir blanco, o si añado muy poco. El valor más oscuro lo he hecho solo con negro y rojo. Tengo dos rojos aquí, el rojo inglés y el vermellón. El segundo valor ya he añadido un poco de ocre. Y en el tercer valor, que es el que estoy haciendo ahora, añado más ocre y un poco de blanco. Como veis, cada vez son más claros. Para los medios tonos ya utilizo un poco de negro, rojo inglés y ocre y un poco de blanco. Intento que los valores entre sí tengan siempre la misma distancia. Eso quiere decir que más o menos estén separados por igual. Lo que quiero decir es que entre cada valor añado más o menos la misma cantidad de luz. Así, si entorno los ojos, mi escala de valores tiene que parecer un degradado uniforme. Ahora mismo ya estoy trabajando los medios tonos, voy añadiendo cada vez más blanco y también intento iluminar mis medios tonos con ocre. Cuanto más blanco añadimos, más desaturamos. Por eso es interesante ir utilizando el ocre para ir aclarando nuestro valor. Un truco que también os puede ayudar es, a la hora de hacer el siguiente valor, coger un poquito del valor que hemos hecho anterior para así poder seguir la escala y solo tener que aclararlo un poco. Hay que tener cuidado porque a veces si hacemos esto podemos quedarnos sin el valor anterior, ¿no? Solo coger un poco para tenerlo de referencia. Para las luces utilizaré el amarillo Nápoles. Este es un color muy útil ya que a la hora de hacer las luces necesitamos que nuestro valor sea muy claro y el ocre realmente las oscurece demasiado. Entonces, para darles color, este amarillo que es más claro es mucho más útil ya que consigues tener luces de color pero sin perder el valor claro que necesitamos. Así es como quedaría la escala. Al final he conseguido 3 valores de sombra. El primero solo era negro y rojo, el segundo ya he añadido un poco de ocre y al tercero un poquito más, incluso un poco de blanco. Luego tengo también 3 medios tonos, ya los hago con negro, blanco, ocre y vermellón, o el rojo inglés, y para las luces, como ya os he explicado, utilizo un poquito de vermellón, blanco y el amarillo Nápoles. Una vez ya tengo los colores mezclados, empiezo a pintar. El primer paso que yo utilizo es intentar cubrir la mayor parte posible del dibujo con manchas generales. Eso quiere decir que intento utilizar el valor general de cada zona y también intento aproximarme al color. La técnica que utilizaré no es exactamente la que utilizó el pintor al realizar esta pintura. Entiendo que yo solo he pintado 2 sesiones y lo he hecho bastante rápido. El pintor quizás dedicó más tiempo y realmente no sé qué forma tenía de construir los volúmenes. Así que mi objetivo es, con mi técnica, intentar reproducir su acabado. Así, con este objetivo pretendo aprender a modelar los volúmenes mejor, que realmente es
lo que tenemos que hacer cuando hacemos una copia de una pintura antigua. Escoger un aspecto que nos gusta especialmente de alguna pintura e intentar reproducirla. En este caso, a mí me parece muy interesante la forma que tiene de hacer los volúmenes y de hacer la piel, por eso mi objetivo en esta copia es intentar reproducirlo. Empiezo, como ya os he dicho, haciendo una mancha general, intento encontrar en esa mancha sobre todo el valor general de la zona, por ejemplo el valor del rostro, el valor del pelo, el valor del fondo, ¿no? Esas hojas verdes, qué valor tienen exactamente, y también acompaño esto buscando el color, pero siempre priorizo el valor. Es más importante hacer el valor correcto que el color. Esto es muy importante, intentar describir primero o conseguir primero el valor correcto y luego añadir el color, porque si no, si hacemos lo contrario, perdemos la tridimensionalidad de lo que estamos dibujando. Si solo buscamos cuánto rojo es o cuánto azul es o cuánto verde es una zona y nos olvidamos del valor, no conseguimos dar esta tridimensionalidad, estos volúmenes. En cambio, si nos fijamos realmente en los volúmenes cómo son y luego intentamos ajustar el color, nos será más fácil tenerlo todo bajo control. Básicamente es darle prioridad al valor, pero evidentemente intentando también tener el color correcto. Estos son los primeros pasos. Estoy aún manchando, haciendo una mancha general. Intento ajustar la mancha, ya voy buscando zonas más pequeñas. También estoy intentando definir las formas mejor. Por ejemplo, en el pelo, no intento desde un principio hacer todos los pelos, sino establecer los planos generales. Y lo mismo en el ojo, ¿no? Solo pintaré una zona, pero esta zona es importante no pintar solo, por ejemplo, la cabeza o la mano, sino intentar también pintar un poco el fondo para que se relacionen entre sí, porque si no nos queda la figura muy recortada. Es importante también, igual que relacionamos los valores, igual que relacionamos los colores, relacionar los bordes, conseguir zonas con bordes más suaves, más suavizados, y otras con bordes más cortantes. Estoy intentando buscar más valores en el rostro. Ya he pasado de tener un valor general a tener 2 o 3. Busco las zonas que tienen más sombra y las que tienen más luz. También en la parte más detallada, como es el ojo o la nariz, intento, como ya os he dicho, buscar planos más pequeños. Entraríamos ya en otra fase de la pintura donde ya hemos pasado de tener una mancha general a ir buscando y a ir trabajando zonas más específicas. También he hecho lo mismo con los contrastes, ¿no? Primero he intentado buscar un valor general y a medida que va avanzando la pintura intento buscar más contraste con zonas de más sombra y zonas de más luz. En este paso, aparte de definir, voy modelando las zonas. Me habéis preguntado en los comentarios que cómo hago para modelar diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Para modelar un músculo y que parezca real. Bueno, eso es lo que intento hacer, es ajustar los valores correctos por partes, ¿no? Aunque me quede separado, como haciendo un mapa, y luego con un pincel más suave intento fundir o mezclar los valores entre sí, para que así quede como una superficie redonda. No sé si se entiende muy bien, pero esto es lo que estoy intentando hacer en el rostro, ¿no? Busco las partes más iluminadas y las que tienen más sombra e intento hacer una transición de una parte a otra y así explicar exactamente cómo es este volumen, en este caso el retrato. También es importante conseguir el color correcto, ¿no? El valor y el color correcto, para que así parezca realista. Más adelante veréis cómo hago el brazo y aunque quizás no esté acabado del todo, veréis cómo construyo, ¿no? Primero mancho, hago una mancha general y luego poco a poco voy
modelando y voy intentando conseguir el volumen exacto. Esto es ahora mismo lo que estoy haciendo en el retrato. Voy añadiendo un poco de pintura y la voy integrando entre sí. Aquí empieza otro día. Lo que habéis visto hasta ahora era la primera sesión. Esta es la segunda sesión. Y aquí ya la pintura está seca y empieza como otra sesión, ¿no? Ya puedo pintar encima y la pintura cuando se seca se integra un poco más y me es más fácil trabajar, ¿no? ¿Veis cómo construyo el brazo? Intento aplicar pintura y irla mezclando entre sí, como uniéndola, ¿no? Ya estoy acabando el vídeo, espero que os sea útil. Es un pequeño estudio, sobre todo lo que os recomiendo es que hagáis este tipo de cosas, que intentéis coger una pequeña parte de una pintura que os guste y intentar reproducirla, aunque sea a vuestro estilo, no hace falta que sea exactamente igual. Que intentéis también mezclar los colores antes, os va a ayudar mucho a trabajar y a mejorar vuestras transiciones. Hacer los colores antes nos ayuda a tener mucho trabajo ya hecho y hace que nuestras pinturas sean más coherentes, porque ya tenemos como unos colores relacionados, ¿no? Entonces los colores de piel ya funcionan y nos es mucho más fácil aplicarlos. Y por último, agradeceros los comentarios y los me gusta que me dejáis. Me ayudan a saber qué hacer y de qué hablar en los próximos vídeos, y también me ayudan a mejorar la calidad de estos, ¿no? Comentarme las dudas que tengáis, qué pensáis, y así poco a poco puedo ir adaptando a lo que creo que es más interesante. Y nada, si no estás suscrito, suscríbete, y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Muchas gracias y nos vemos pronto.